meses, y se emplearon en una única secuencia de ataque coordinado que ha dejado a 300.000 soldados del ejército israelí parados en múltiples sectores operativos. Están sin mando, sin suministros y sin ninguna ruta clara de recuperación. Lo que pasó en las últimas 18 horas no es una simple batalla, es el cierre operativo de toda una era. El misil Sarmat, lo que la OTAN ha designado como Satán II desde que se reveló el programa, es un sistema de armas que no debía aparecer en ningún conflicto regional. Fue diseñado como la cúspide de la disuasión estratégica de la Federación Rusa. Es capaz de transportar múltiples ojivas con objetivos independientes a través de distancias intercontinentales. Y cuenta con configuraciones de carga útil y ayudas de penetración diseñadas específicamente para burlar las arquitecturas de defensa antimisiles más avanzadas que Estados Unidos haya desplegado jamás. El hecho de que 12 de estas ojivas se hayan utilizado contra la infraestructura de Israel representa el cruce de un umbral estratégico. Es una posibilidad a corto plazo que la comunidad política occidental no había contemplado seriamente. Pero esa evaluación estaba equivocada. El límite se ha cruzado y las consecuencias son ahora una realidad operativa. En los primeros 8 minutos de la secuencia del ataque, toda la infraestructura del Comando Norte de Israel quedó inoperativa. A los 15 minutos, el complejo del cuartel general del Comando Central había absorbido impactos de ojivas cuya energía superaba cualquier precedente convencional en la experiencia militar de la región. Y en los primeros 30 minutos, toda la red de apoyo que sostiene a los 300.000 soldados israelíes desplegados fue desmantelada. Las redes de combustible, las reservas de municiones, los nodos de comunicaciones y las rutas de evacuación médica desaparecieron. Fueron destruidos de una manera que ninguna operación de rescate puede solucionar en un tiempo que sirva para la situación operativa inmediata. La cúpula del establecimiento militar de Estados Unidos está sentada ahora mismo en una sala de crisis en Washington, en un ambiente que puedo describir con total certeza profesional. Sé cómo funciona esa sala cuando las bases de décadas de planificación estratégica colapsan al mismo tiempo. Están en estado de shock y les aseguro que es un shock totalmente justificado. En el análisis que haremos a continuación, vamos a responder las preguntas que todo observador honesto de este conflicto necesita aclarar. ¿Cómo es que 12 ojivas Sarmat, armas cuya existencia debía limitarse al arsenal estratégico ruso, terminaron siendo utilizadas operativamente por las fuerzas iraníes? ¿Y qué nos dice esta transferencia sobre la verdadera profundidad de la relación estratégica entre Rusia e Irán, algo que la inteligencia estadounidense ha subestimado constantemente? ¿Cuál es la capacidad destructiva real del sistema RS-28? ¿Y por qué su uso contra Israel genera daños que ninguna preparación militar convencional puede compensar? ¿Por qué Estados Unidos quedó paralizado y qué revela este bloqueo institucional en Washington sobre los límites de la proyección de poder estadounidense? Todo esto ocurre en un mundo donde las reglas del uso de armas estratégicas se acaban de reescribir en tiempo real. Y cuando tienes a 300.000 soldados israelíes tirados en varios sectores sin mando funcional ni logística, ¿cómo se ve realmente la siguiente fase de este conflicto? ¿Quién toma la iniciativa cuando el manual de reglas que todos conocían ya no sirve para nada? Si valoran la profundidad de este análisis, el tipo de información que va más allá de los titulares y entra en la realidad estratégica que moldea los eventos, suscríbanse y quédense conmigo. Denle me gusta, compartan esto con cualquiera que esté tratando de entender qué demonios acaba de pasar y dejen su opinión en los comentarios porque los leo con mucha atención. Ahora sí, vamos a desglosar los detalles técnicos y operativos. La arquitectura de selección de objetivos de este ataque representa la aplicación más concentrada de armas estratégicas contra infraestructura militar que he analizado en mi vida. Irán no usó las ojivas Sarmat de la forma en que se espera que se usen las armas estratégicas. No fueron lanzadas contra objetivos dispersos con la máxima separación geográfica para mandar un simple mensaje político. Irán las usó como armas operativas directas contra objetivos operativos específicos. Lo hicieron con una lógica de ataque que maximizó la degradación inmediata de la capacidad de combate de Israel en todos los sectores activos al mismo tiempo. Las primeras 3 ojivas fueron dirigidas directamente contra la infraestructura del Comando Norte. La instalación principal del cuartel general en Safed recibió el impacto inicial. Tuvo un perfil de penetración y un rendimiento que borró del mapa el complejo de búnkeres subterráneos que los ingenieros israelíes consideraban a prueba de cualquier ataque convencional imaginable. La segunda ojiva apuntó al depósito regional de reservas de combustible y municiones en Kfar Joshua. Esta era una instalación cuya construcción dispersa estaba diseñada específicamente para evitar que una sola arma la destruyera por completo, pero el área total del complejo quedó dentro del radio de destrucción masiva de la ojiva utilizada.
La tercera ojiva golpeó la infraestructura de retransmisión de comunicaciones que conecta al Comando Norte con el Estado Mayor en Tel Aviv. Ese golpe cortó de tajo la vía de mando principal de todo el sector operativo norte, justo en el instante en que más se necesitaba una respuesta coordinada. Y entonces, las siguientes 4 ojivas se dirigieron contra la zona del Comando Central con la misma precisión sistemática. El complejo militar de Trifen, al sur de Tel Aviv, hogar de la estructura de mando de las fuerzas terrestres y cuartel principal del cuerpo blindado, fue impactado por 2 ojivas simultáneas. Los efectos combinados de ambas armas dejaron toda la instalación completamente inoperativa en un abrir y cerrar de ojos. La base aérea de Sirin, que funciona como una instalación clave de preparación de helicópteros para la evacuación de bajas y apoyo a operaciones especiales, absorbió una sola ojiva. Ese único impacto eliminó tanto la flota de ala rotatoria estacionada ahí como la infraestructura operativa necesaria para mantener esos equipos. La cuarta ojiva en el sector central destruyó el centro logístico del cruce de Veo, la mayor concentración de infraestructura de suministros militares en el centro de Israel y el nodo principal de distribución para reabastecer a las tropas terrestres. Por su parte, el sector sur absorbió 3 ojivas completas. La base aérea de Hatzarim, que alberga una gran parte de la infraestructura de entrenamiento de aviación táctica y sirve como instalación de respaldo para aviones de combate, recibió un golpe devastador. Los efectos de esa ojiva se extendieron por todo el perímetro de la base, dejando inservibles al mismo tiempo la pista, las calles de rodaje y los refugios de las aeronaves. El complejo de operaciones y entrenamiento de Tail absorbió otra ojiva, que eliminó tanto la infraestructura de formación como la enorme reserva de equipo preposicionado. Ese equipo estaba guardado en la instalación específicamente para escenarios de movilización rápida, y ahora simplemente ya no existe. La tercera ojiva del sur apuntó a la infraestructura logística y ferroviaria de Kurat Gat, que sirve como el ancla sur de toda la red de distribución de suministros del ejército israelí. Finalmente, las últimas 2 ojivas fueron dirigidas contra la infraestructura de mando estratégico en la mismísima Tel Aviv. El complejo de Kira, sede del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel y centro de coordinación político-militar de todo el conflicto, absorbió una ojiva. Los efectos de esta explosión obligaron a la evacuación inmediata de todos los altos mandos sobrevivientes hacia instalaciones de mando alternativas. El gran problema fue que la preparación de esos sitios dispersos para sostener operaciones continuas no se había terminado antes del ataque. La 12ª y última ojiva apuntó al complejo de inteligencia de Gleot, ubicado al norte de Tel Aviv. Ese impacto eliminó por completo la infraestructura principal de inteligencia de señales y análisis estratégico, que respalda la planificación operativa de Israel en los niveles más altos. El impacto acumulado en estas 18 horas nos deja un panorama operativo que el ejército israelí jamás imaginó. 300.000 soldados están desplegados en zonas activas, pero la infraestructura que los coordina fue borrada del mapa. Su red logística para combustible, municiones y comida quedó eliminada desde la fuente. Las vías de comunicación que unen a estas tropas dispersas han sido cortadas en sus puntos más críticos. Quiero ser muy claro, estas tropas no fueron derrotadas en el campo de batalla. Simplemente quedaron operativamente a la deriva, aislados. Tienen toda su capacidad de combate intacta a nivel individual, pero se les arrebató el sistema superior que convierte esa fuerza en una acción militar coordinada. El reto de recuperación que esto representa no tiene precedentes. Reconstruir un centro de mando destrozado en medio de un conflicto activo exige tiempo y recursos que la situación actual no permite. Restaurar las rutas logísticas cuando los centros principales ya no existen obliga a usar caminos alternativos que no soportan ese nivel de volumen. Los 300.000 soldados varados van a seguir consumiendo los pocos suministros que tienen a la mano hasta que se acaben. Y cuando eso pase, la degradación operativa dejará de ser progresiva y se volverá total. Pasando a los fierros, el RS-28 Sarmat es, siendo totalmente honestos, el misil estratégico más capaz que existe hoy en la Tierra. Su desarrollo le costó a Rusia décadas de inversión en ingeniería aeroespacial. El resultado es una joya tecnológica que la defensa estadounidense ha estado vigilando con muchísima preocupación desde que se hizo pública. Lo que estamos viendo en este conflicto es el uso real de un arma que durante 60 años se pensó que solo serviría para intimidar, no para combatir. Esa línea doctrinal ya se cruzó y las consecuencias van mucho más allá del Medio Oriente. Para entender por qué ningún ejército convencional puede frenar esto, hay que ver los números del Sarmat. Hablamos de un misil balístico intercontinental de clase pesada con un peso de lanzamiento que supera las 200 toneladas. Puede llevar una carga útil de unas 10 toneladas a distancias intercontinentales sin problema. Esto le permite cargar entre 10 y 15 ojivas independientes,
O bien, vehículos de planeo hipersónico que maniobran al final del vuelo. En este ataque contra Israel usaron una configuración híbrida de 12 ojivas distribuidas entre los objetivos que ya mencionamos. Además, contaban con actualizaciones de guía en pleno vuelo que les permitieron reajustar la trayectoria para burlar cualquier defensa de último minuto. La realidad es que la capacidad de penetración de estas ojivas Sarmat es absoluta contra cualquier escudo antimisiles actual. Vienen equipadas con señuelos, contramedidas electrónicas y una maniobrabilidad en su fase final diseñada específicamente para humillar a los sistemas más avanzados de Estados Unidos. La red de defensa aérea israelí es excelente para lo que fue diseñada, pero simplemente no se construyó para enfrentar monstruos de este calibre. El sistema Arrow 3, el interceptor más potente de Israel, funciona bien contra misiles balísticos de alcance medio con trayectorias predecibles, pero las ojivas del Sarmat no son predecibles en lo absoluto. Llegan a velocidades y con perfiles de movimiento que superan por completo la capacidad de respuesta de cualquier radar o interceptor israelí o estadounidense. Ahora, lo que más me inquieta a nivel técnico es lo que esto nos dice sobre cómo Rusia integró sus sistemas en la red de ataque de Irán. Lanzar una ojiva Sarmat contra un objetivo específico requiere datos milimétricos. Necesitas coordenadas geográficas exactas, perfiles estructurales y el punto de impacto perfecto para lograr el daño deseado. Toda esa información tiene que cargarse en el misil mediante interfaces compatibles, validarse con los parámetros de vuelo y sincronizarse para que caigan al mismo tiempo. La fluidez con la que se ejecutó este golpe confirma que la cooperación técnica entre Rusia e Irán llegó a un nivel altísimo. Esto no fue solo una entrega de cajas con armas, implica compartir infraestructura de rastreo y sistemas de planificación de misiones. Nos dice que operadores iraníes estuvieron entrenando codo a codo con los rusos durante muchísimo tiempo antes de que los misiles pisaran suelo iraní. Pero ojo, hay que dimensionar bien la autosuficiencia en este escenario. Irán no fabricó el Sarmat. Es un sistema ruso entregado bajo un pacto secreto. Sin embargo, quienes apretaron el botón y eligieron los blancos fueron los planificadores operativos iraníes, buscando cumplir sus propios objetivos estratégicos. Esta mezcla de talento local iraní para planear misiones con armamento estratégico ruso crea una fuerza que supera por mucho a sus partes individuales. Irán no se volvió un títere de Rusia al usar estos misiles, todo lo contrario. Demostró que su relación con Moscú es un multiplicador de fuerza que, sumado a la experiencia iraní, logra cosas que ninguno podría hacer solo. Si comparamos esto con la situación de Israel, el panorama es crudo y no perdona. Las mejores cartas estratégicas de Israel, como sus escudos antimisiles, sus armas de precisión y su inteligencia, dependen a muerte del apoyo continuo de Estados Unidos. Es un respaldo que funciona a través de cadenas de suministro, asistencia técnica y pactos políticos que Israel no puede mantener por su cuenta. Cuando ese apoyo tiembla, como ha pasado en algunas etapas de este conflicto, la capacidad militar israelí se desploma al instante. Irán, al combinar su experiencia local con los fierros rusos, no sufre de esa vulnerabilidad operativa. El conocimiento operativo vive dentro de las instituciones iraníes, y el apoyo ruso fluye como un acuerdo entre dos naciones con intereses muy claros en la región. He estado en la sala de crisis y conozco de cerca cómo opera la mente de los altos mandos militares en Estados Unidos. Por eso les puedo asegurar que lo que se vive en Washington tras este ataque no es la calma calculadora que nos van a vender en los comunicados oficiales. Es un shock institucional total y absoluto. Hablamos de esa parálisis que pega cuando una maquinaria diseñada para un mundo específico descubre de golpe que sus reglas ya no existen. Y este shock monumental viene de varias fuentes clave. La primera es el hecho contundente de que armas estratégicas rusas reventaron la infraestructura del mayor aliado de Estados Unidos en la región. Todo esto en un conflicto donde Washington ha metido muchísimo dinero, diplomacia y recursos militares de primer nivel. La realidad es que hoy Estados Unidos no tiene ninguna opción de respuesta que no traiga consecuencias fatales para el clima político actual. Si atacan a Irán directamente, se arriesgan a incendiar la región y a que se cierre el estrecho de Hormuz, un golpe que la economía global no aguantaría. Si se van de frente contra Rusia por haber entregado las armas, podrían desatar una crisis estratégica de dimensiones que nadie en Washington quiere probar hoy. Y si no hacen nada, están aceptando que perdieron el control de la región, lo cual cambiaría el peso de Estados Unidos en todo el Medio Oriente. Ninguna de esas opciones es buena, y francamente no hay una cuarta puerta. La segunda causa del shock es el tremendo fracaso de inteligencia que acabamos de presenciar a nivel mundial. Mover ojivas. Sarmat de Rusia a Irán no es algo que se haga de la noche a la mañana,
requiere una logística brutal. Integrar estas armas en los sistemas iraníes y entrenar a su gente requirió una preparación de meses, y muy posiblemente de años. Todo esto pasó frente a las narices de la inteligencia estadounidense, que debió haberlo detectado a tiempo para frenarlo de tajo. Esa detección falló, o si se dieron cuenta, el reporte se quedó atorado en la burocracia institucional, y nadie quiso tomar la decisión de actuar. Cualquiera de los dos escenarios es un fracaso monumental al más alto nivel, y créanme que en los próximos días van a rodar cabezas. El tercer motivo de pánico es lo que esto significa para los compromisos estratégicos de Estados Unidos en el resto del mundo. Si Rusia ya demostró que no le tiembla la mano para darle armas de este nivel a un socio presionado por Estados Unidos, se acaba de sentar un precedente gravísimo. Corea del Norte está tomando nota. Venezuela está viendo esto muy de cerca. Las alianzas de Rusia en África y América Latina ahora traen consigo la amenaza implícita de transferencias de armas estratégicas que Washington no está preparado para manejar. Conociendo cómo se mueve el agua en Washington, les puedo adelantar cómo van a reaccionar paso a paso. Su primer instinto será buscar culpables, apuntando a fallas de inteligencia, errores diplomáticos o descuidos de los aliados para lavarse las manos. El segundo paso será buscar una respuesta muy dramática para las cámaras que demuestre fuerza, pero minimizando el riesgo de un enfrentamiento real. Y finalmente, el tercer instinto será un análisis más frío y doloroso, donde tendrán que aceptar que el mundo cambió y deberán ajustar su postura. Esa tercera fase suele tardar años, y en el intermedio pasan eventos que cambian la historia. Lo que más me impresiona de cómo se ha manejado Irán es la fuerza institucional que se necesita para atreverse a usar estas armas. No es cualquier cosa dispararle a un enemigo súper defendido que tiene el respaldo incondicional de la mayor potencia militar del mundo. Tener misiles nucleares guardados es una cosa, pero tener los pantalones y la voluntad política para usarlos cuando el momento lo exige es algo muy distinto. El liderazgo iraní lleva 50 años forjando una cultura nacional basada en que la presión externa no los debe doblegar, sino hacerlos más duros. Han convertido las sanciones, el sabotaje, los asesinatos y la amenaza de guerra en el combustible perfecto para construir un poder estratégico real. El uso operativo de las ojivas Sarmat es la prueba más cruda y clara de que esa filosofía les funcionó a la perfección. Pero ojo, los misiles no son lo más importante de toda esta historia. Lo verdaderamente clave es la capacidad de la institución para dispararlos contra los blancos elegidos, en el momento exacto. Tomaron la decisión aceptando las consecuencias porque su visión estratégica profunda los respalda. Del otro lado, Israel está pagando el precio de tener un poder militar que depende del permiso de un tercero para dar los golpes más duros. El ejército israelí tiene sus propias capacidades estratégicas. Eso es un secreto a voces, pero no pueden usarlas libremente. Están amarrados por las posturas de Estados Unidos, los impactos diplomáticos y las reglas del juego que los atan a su mayor patrocinador. Irán, sencillamente, no juega con esas cadenas. La decisión de usar o no usar los misiles rusos recae únicamente en las instituciones iraníes, que solo le rinden cuentas a su propia visión de Estado. Ese contraste institucional hoy se ve más claro que nunca en el campo de batalla. Irán ubicó sus objetivos, usó las herramientas necesarias para hacer el daño masivo que quería y asumió el costo. Fue una decisión rápida, una ejecución limpia, y hoy es una realidad irreversible en el tablero geopolítico global. Mientras tanto, Israel se queda lidiando con 300.000 soldados varados y con opciones limitadas por factores políticos que frenan cualquier respuesta. Y dependiendo de cómo pinte el escenario, es muy probable que esas trabas externas eviten una respuesta contundente por completo. El poder prestado nunca te da la autoridad prestada para usarlo. Esa diferencia pesa muchísimo más que cualquier manual técnico sobre especificaciones de misiles. Mi lectura de hacia dónde va todo esto es muy directa y quiero ser muy preciso. Estamos viendo en vivo la confirmación de un cambio estratégico del que se venía hablando en la teoría durante muchos años, pero su ocurrencia en la realidad altera por completo y para siempre cómo funcionan las relaciones internacionales. La época unipolar, esos años de gloria después de la Guerra Fría donde nadie podía desafiar el poder de Estados Unidos sin salir perdiendo, se acabó. Acaba de recibir su refutación operativa definitiva. Usar ojivas Sarmat contra la infraestructura israelí representa el uso de armas estratégicas contra un aliado fuertemente respaldado por Estados Unidos, sin que Washington pudiera hacer nada militarmente. Esa simple oración describe un mundo completamente diferente al que hemos vivido en los últimos 30 años. En Moscú, están procesando todo esto con esa calma fría y calculadora que caracteriza a los rusos cuando logran un éxito de este tamaño. Mandar esos misiles a Irán fue una jugada donde aceptaron un altísimo riesgo de escalada
a cambio de este tremendo impacto estratégico que estamos viendo. El daño a Occidente es total. La credibilidad de la protección estadounidense quedó tan golpeada que ningún esfuerzo diplomático va a poder repararla a corto plazo. Además, los rusos acaban de probar sus armas estratégicas en fuego real, obteniendo datos de inteligencia invaluables que ningún ensayo controlado te puede dar. Y la alianza entre Moscú y Teherán se ha vuelto inquebrantable después de esta operación conjunta. Esto los prepara para resistir cualquier nivel de presión o castigo que Occidente intente imponerles en el futuro. En Beijing, el análisis se está centrando en el precedente histórico y en la plantilla que este ataque deja. China acaba de confirmar que transferir armas estratégicas a un socio local puede paralizar los escudos de defensa respaldados por Estados Unidos y van a aplicar esa lección. Esto tiene un impacto directo e inmediato en Taiwán, en el mar de China Meridional y en todo el teatro del Pacífico. Ahí es exactamente donde la competencia estratégica entre China y Estados Unidos está al rojo vivo en estos momentos. Lo que pasó en el Medio Oriente es oro puro en términos de datos reales, algo que ningún simulador de juegos de guerra te puede arrojar. Y les apuesto lo que quieran a que cada institución de planificación estratégica en China está estudiando este evento con lupa. Para el mundo en desarrollo, el mensaje es infinitamente más claro que cualquier comunicado diplomático en la ONU. Para ser verdaderamente soberano en el sistema internacional de hoy, solo tienes de dos sopas. O te alineas firmemente con una potencia gigante que de verdad te pueda proteger, o te armas hasta los dientes tú mismo para disuadir cualquier ataque externo. Irán ya demostró que el segundo camino, aunque es brutalmente caro a corto y mediano plazo, te da resultados tangibles. Resultados que la primera opción no te garantiza para nada cuando el compromiso de tu protector empieza a tambalearse. Esa dolorosa lección va a remodelar la forma en que los gobiernos de África, Asia y América Latina planeen su seguridad por toda una generación. Creo firmemente que estamos presenciando el final genuino de la era unipolar. No es un declive lento ni un simple ajuste. Es un final tajante confirmado por el uso de armas estratégicas que el orden mundial actual no estaba listo para soportar. Lo que venga a reemplazar a ese orden va a ser sumamente disputado, muy peligroso y en muchas formas totalmente desconocido para nosotros. Pero ya está aquí, y el ataque fulminante contra el ejército israelí nos quitó cualquier duda restante de que ya cruzamos esa puerta. En 30 años de dedicarme a analizar la geopolítica global, nunca me había tocado escribir sobre un evento con un peso tan abrumador como este. 12 ojivas Armat partieron en dos la columna vertebral operativa de las fuerzas de defensa de Israel. 300.000 soldados de élite están atorados en sus posiciones sin mando, sin logística de suministro y sin una dirección operativa coherente. Washington está hundido en un shock institucional profundo, y lo afirmo con seguridad porque conozco la cultura que genera ese silencio aterrador. Ese es el silencio que emana hoy desde el Pentágono y desde la sala de crisis. La pregunta que les quiero dejar para reflexionar no tiene que ver solo con el futuro de Israel o Irán. Tiene que ver con este sistema internacional que organizó al mundo por 3 décadas y que hoy se estrelló contra la evidencia de que sus reglas ya no aplican. ¿Qué va a reemplazar a este orden unipolar ahora que su supuesta superioridad quedó en ridículo en un combate real? ¿Quién va a escribir las reglas de este nuevo mundo multipolar que emerge? ¿Y bajo qué condiciones vamos a tener que jugar? Estas son las grandes preguntas que van a definir la próxima década en el escenario global. Y las respuestas a esas preguntas se están escribiendo en este preciso instante en las mesas de toma de decisiones en Washington, Moscú, Teherán y Beijing. Déjenme su análisis y su perspectiva más honesta en la caja de comentarios. Siempre los leo detalladamente, y la neta es que su visión ayuda muchísimo a afilar mi propia lectura de estos hechos históricos. Si este desglose les entregó el nivel de profundidad implacable que estaban